que tiene un costado conmocionante. Ocurrió en Punta del Este, un lugar que sentimos siempre muy cercano los argentinos. La protagonista de esta historia es una mujer que se llama Romina Camejo, con la cual vamos a estar hablando en instantes. ¿Por qué Romina Camejo atrae nuestra intención? Porque el 26 de febrero del año pasado, ella recientemente separada de quien era su pareja, de Gonzalo Ayar, estaba en su mansión en Punta del Este con su beba de 6 meses cuando se encontró con su expareja, con este hombre, Gonzalo Ayar, que intentaba meterse por la fuerza, con violencia, en su casa. Romina se defendió con un arma y lo mató a quien era el papá de su beba. El caso fue un escándalo en Punta del Este, terminó con una causa penal que hoy dice que Romina actuó en legítima defensa. Vamos a hablar con ella, que tuvo la gentileza de presentarse aquí en nuestros estudios. También la acompaña su abogado, después de que veamos este clip que resume mucho de los costados más vistosos que tiene este caso, porque Romina, además de todo, es artista, es cantante, y la vida que llevaba con su pareja era de mucho lujo y se veía en redes sociales. Relación de violencia, donde hay una persona con tanto poder, donde se soborna gente. Hubo un casamiento, hubo una libreta, no sé, tendrían que ir a buscar a la persona que fue juez de ese casamiento, porque en realidad no hay ningún acta de matrimonio, al parecer. Este señor le hizo fingir que había sido secuestrado. Caso que se cubrió muchísimo ampliamente en su momento, muchísimo. Era un caso en Punta del Este, tenía todos los condimentos y se trabajó, digamos, en Uruguay, pero muchísimo en Argentina también. Por supuesto. Ya nos están acompañando Romina Camejo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Está también su abogado, Camilo Silvera Méndez. Romina, te veíamos recién en ese clip de presentación de este caso para recordarle a nuestro público lo que fue una noticia de amplio despliegue aquí también en nuestro país. Te veíamos disparando, veíamos que tenías una vida con Gonzalo Ayar muy vistosa, que se exhibía mucho y que termina de esta manera trágica, tan impactante. ¿Cómo estás vos hoy cuando la justicia te ha dicho, bueno, no hay nada que reprocharte legalmente porque te estuviste defendiendo de lo que estabas sufriendo? Bueno, después de pasar un año realmente con mucha incertidumbre y mucho miedo de no saber lo que iba a pasar, gracias a Dios y a la justicia que pudo investigar bien la fiscalía, mejor dicho, y se pudo archivar la causa. Hoy estoy retomando mi vida artística, pudiendo plasmar y tomándolo como una catarsis a través de las letras de la música y pudiendo explicar un poco lo que pasó a través de mis canciones, que eso es lo que tengo pensado hacer en el álbum que estoy creando. En cada canción, poder explicar un poco de todo lo que viví y por todas las etapas que fueron. ¿Qué recordás de ese día? ¿Cómo fue para vos ese día? Más allá de las crónicas policiales, lo que cuentan, pero ¿cómo lo viviste vos? Todavía como que no caigo mucho de lo... No tomo mucha dimensión aún, aunque sí a lo largo del tiempo he caído un poco más, en ese momento mucho menos. No estaba tomando dimensión de realmente lo que pasó, de lo que vivía, lo que venía viviendo. Hablamos de la violencia que ejercía esta persona con vos. Sí. La violencia de género. Violencia que incluso, entiendo por lo que es un poco lo que leí de tu historia, se agravó muchísimo con tu embarazo. Vos tenías a tu beba de 7 meses en ese momento. Sí. Empezó a ser mucho más violento en el embarazo porque, como siempre digo, él dejó de ser mi foco de atención y mi foco de atención empezó a ser mi bebé. Entonces él ya no podía lograr en mí lo que él quería, que era alimentarse de mi sufrimiento.
de que yo explote en llanto y en angustia. Era como que él buscaba todo el tiempo eso límite, y cuando yo explotaba en crisis de angustia, él se calmaba y se iba porque ya había conseguido su objetivo, que era desestabilizarme. Cuando él ya no podía desestabilizarme más porque mi foco de atención lo ponía en mi bebé, él empezó a tomar como fastidio a ella. Claro, a su propia hija, digamos, que era la hija que habían tenido juntos. Romina, ¿había armas en la relación? Digo, porque obviamente hay una violencia que él claramente ejercía sobre vos, pero además ustedes en su relación, cuando estaban bien, podemos decir, tenían un gusto por las armas. Voy con el tema del arma porque terminó el desenlace teniendo un arma de por medio, por supuesto. No era una casa cualquiera la de ustedes, sino una casa donde había armas de fuego. ¿Era parte de la relación este jugar con el riesgo, con lo extremo que era un arma de fuego? Bueno, por su parte sí, porque él era coleccionista. Eso quiere decir que le gustaba coleccionar armas, le gustaban las armas. Bueno, además toda la historia de que él a mí me había dicho que era Navy SEAL, militar, que había estado en Afganistán, Siria, combatiendo grandes terroristas, que obviamente después me entero que no, pero él lo contaba convincente de lo que estaba diciendo. Estaba totalmente convencido y vos lo escuchabas y lo vivió. De la forma que te lo contaba, lo vivió. Por mi parte no, lo tuve que hacer porque, bueno, él me convenció de que corríamos riesgos, por el poder que él tenía. A él ya le habían secuestrado a un contador, a un abogado. Y o sea, ¿vos disparabas antes de conocerlo a él? No, nunca había visto un arma. Todo eso que te vemos tan experimentada en los videos, ¿eso fue a partir de tu vínculo con él? Fue a partir de mi vínculo con él. Incluso solamente hice las clases para poder obtener la tenencia y el porte. No era algo que yo solía hacer como... Si bien es un deporte, yo no lo hacía como deporte. Lo tuve que hacer como para saber tirar. Creo que esos videos, uno fue la primera vez y el otro una de las poquitas veces que fui. Ya te digo, tiré lo que duró el entrenamiento. Después, obviamente, hay una noche límite en tu vida, una noche donde sos llevada a una situación extrema, que es esa noche en la cual estás en la mansión, en esta casa tan vistosa que hemos visto, donde Gonzalo Ayar va a buscarte y te quiere arrebatar a tu hija, ¿verdad? Donde, digo, vuelve a aparecer el arma. ¿Cómo fue esa noche? Porque Sole te empezó a contar, entiendo que hay cuestiones que quizás no recuerdes del todo, pero queríamos saber qué sentiste vos, cómo te sentiste violentada y atacada en esa situación. El arma, yo mientras estuve embarazada y con mi bebita chiquita, la cual él no la veía, estuvo escondida en una caja fuerte, desarmada, descargada. O sea, nunca más volvió a ver el arma hasta cuando él reconoce a la bebé y me pide verla, empieza por lo legal a pedir la tenencia. Obviamente él con su abogado, yo contacto a una abogada mía, se empiezan a ir porque las amedrentaba, las amenazaba y se me empiezan a ir las abogadas, llamo a otra, se me va, llamo a otro, se me va. Entonces yo decido volver o acercarme, poder ir de nuevo a Punta del Este. Yo en ese momento estaba en Montevideo, en la casa de mis padres, para que él, si la veía, la viera conmigo, porque entendía que mi hija corría mucho riesgo en manos de él por muchas situaciones, por lo violento que él era y no sabía si le podía golpear, abusar, él o cualquiera de su entorno, ya que andaba siempre con muchos custodias, digamos. Además, él estaba siempre con armas, dormía con el arma bajo la almohada, consumía, era muy adicto, entonces ella también corría riesgo, como toda bebé, de agarrar alguna sustancia que haya y llevársela a la boca. Manejaba a alta velocidad, ella corría riesgo todo el tiempo. Y tenía control con la justicia, con jueces, con políticos y demás, porque él había estado en una cuestión vinculada a un desfalco, además, también, ¿no? Allí. Y bueno. Romina, ¿sabes que te quiero consultar? Sí. ¿Y bueno qué quiere decir? Perdón. Y sí. O sea, tenía vínculos. Por Sí. eso frenaban todo. Sí. Igual que en México. El Igual caso que en de México. México Muy es parecido. Muy igual. parecido. No, ¿Cómo lograste vos probar todo esto que estás contando? Porque tengo entendido que él no llegó a atacarte. ¿Cómo lograste que la justicia te crea? Pues son 7 tiros. Hubo toda una reconstrucción del hecho, hubieron pericias psicológicas, psiquiátricas, testigos, pruebas de mensajes, testigos que presenciaron el hecho. Y fueron 7 tiros porque los tiros duraron lo que duró la amenaza. No fue que yo le disparé y cayó. Primero yo le disparé
y no veía si le estaba acertando o no, porque él en ningún momento hizo, ay, me diste, o no. Él seguía con la mano en la cintura, amenazando, gritando, insultando, que nos iba a matar, que él era bebé, que nos iba a matar, tirándoseme encima. Nunca cayó. Él siguió siempre, supongo que por el estado de drogadicción que tenía. Las drogas que tenía encima. La droga que tenía encima. Puede ser eso. O sea, era un hombre que igual me mataba con las manos. Si te agarraba te podía destrozar, decís vos, digo, ni Exacto. siquiera necesitaba el arma para No, provocarte un daño grave. Sí, y además él tenía un arma ilegal, que yo le decía, pero si me matás es ilegal, te mato con la tuya. O sea, que él corría riesgo hasta mi propia arma, que me matara con mi propia arma. Hay algo, O que con es, las manos. hay algo que es indiscutible y es la violencia que él ejerció sobre vos. Eso está comprobado incluso en la causa. Pero en muchos casos que nos ha tocado hablar con personas que se han visto en la situación límite de matar a alguien, y mucho más si ese alguien es conocido, muchísimo más si es el padre de la hija, uno siente que a pesar de que la situación la llevó a eso y la justicia le da la derecha y lo corrobora, hay cierto grado de angustia, pena o arrepentimiento que no te lo veo a vos. Te veo como con enojo, y vuelvo a lo mismo, justificado por lo que viviste. Pero hay algo en vos con todo este tiempo que pasó que diga, uy, la verdad hubiese querido otro final, era el papá de mi hija. ¿Hay algo en vos de arrepentimiento o que hubieses querido otra situación distinta? Hubiese querido que él sanara, que se recuperara, que fuera un gran papá, pero no había otra salida que esa. Era él o yo. Y O tu hija, que también estaba ahí en riesgo en ese momento. Y perdón, hay una cuestión bien importante que surge de la causa y Romina cada vez que puede lo explica y es muy clara en esto. Ella no accionó, sino que reaccionó. Exacto. Y ella actuó... En defensa, bajo está clarísimo. instinto. O sea, que la justicia diga Actuó- esto es en defensa personal y defendiste tu vida y la de tu hija. Eso Actuó está claro. por instinto. Así como actúa alguien por instinto animal, acá es lo mismo. Y lo hizo por defensa no solamente de ella, sino de su hija. Y de las terceras personas que estaban allí. O no estaban solos en ese momento. Estaba Romina, vos estabas con tu hija, estaba tu padre también. No, el papá de él. No, El papá de él estaba dentro de la casa Y un amigo en donde común. vos lo Un terminás amigo en matando. común con su hijo menor de edad también. ¿Y el papá de él qué postura tomó ante todo esto? Bueno, como bien dijo Camilo, no fue una decisión, yo no decidí hacerlo, fue una reacción. Cuando te encontrás entre la vida y la muerte, te sale ese instinto animal, ese instinto de supervivencia que todos tenemos, cualquier especie animal, por cuidar a su cría, pero que no somos conscientes y no creemos que en algún momento tenemos que despertarlo. La postura que tomó el papá de él fue, yo le dije lo que estaba pasando, él era testigo de todo lo que estaba pasando. Claro, porque él estaba ahí, por eso te Claro, pregunto. ¿Qué postura tomó? Él me ofreció plata para poder irme a un hotel, porque obviamente yo en ese momento estaba incomunicada porque él me rompió el celular. Los mensajes que me llegaban al celular de este amigo en común que teníamos. Él me llamaba a través de su celular y me decía, pasame con Romina, y ahí eran los insultos, porque a veces la gente no entiende cómo no tenía celular y le llegaban. Yo no tenía celular, estaba incomunicada, pero me llegaban a través del celular de él o del papá o del hijo de este amigo en común que teníamos. Y bueno, le decía que no me podía ir porque obviamente igual me iba a encontrar e iba a ser peor, porque no solamente, como dijo Camilo, corría riesgo mi vida, la de bebé, corría riesgo la vida de todos ahí. Pero el papá entendió que vos te defendiste en ese momento. El papá le agarró la mano a la bebé, le dio un besito en la mano y me dijo, primero ella. El que mal anda, mal termina. Pero declaró a tu favor, ¿qué dices? ¿Contó la verdad o contó algo o trató de defender, o, digamos, de tapar lo que había pasado? No, él dijo que él era adicto, que era muy violento, que se habían generado situaciones realmente extremas y que nada, declaró sí a mi favor. Bueno, Esto debe de- haber sido muy importante Incluso eso, la hasta la- causa. Sí, Bueno. uno piensa el peso que tiene que haber tenido la declaración del propio padre de la víctima, aunque, digo, aclaro, creo que la víctima sos vos, pero digo, la víctima del hecho de muerte, que él tenga esta situación con vos, que agarre la mano de tu hija, que le dé un beso. Todo esto ocurrió inmediatamente después de que vos mataras Esto a pasó Gonzalo Aguilar. antes. Primero te lo dice. El Porque primero- cuando él... Contanos un poco, digo, vos estabas adentro de esta casa Sí. y tenías a este hombre sacado, por decirlo de una manera simple, afuera tratando de entrar. Y ahí vos hablás con el papá y él te dice esto. Exacto. Antes, como que me autoriza.
vengamos a decir así. Así también. Defendete. Primero tu bebé. ¿Y por qué Primero no fue él, Amaya. perdón? Y era una persona muy anciana, no escuchaba, apenas podía movilizarse. Pero Claro, vos porque tenías el arma preparada. Bueno, sí. O sea, estabas lista para defenderte si pasaba esto. Sí. Porque dijiste que la tenías guardada porque estaba tu bebé. Cuando él llama a las 2 de la mañana diciendo que va a venir, yo busco el arma y la dejo cerca. Él amenazó, también está acreditado en la causa naturalmente, amenazó con que iba a ir a la casa y la iba a cortar en pedacitos. Textual era Al teléfono del mensaje. amigo. Sí. Exacto. Por Te eso hace te iba a llegar ese consultar. mensaje, por eso preparás el arma. Exacto. O sea que la decisión vos la tenías tomada. Yo nunca pensé que fuera a llegar a ese extremo. Pero obviamente que si está tu vida, porque desde el principio está tu vida o la de él, y sabés que está tu hija en el medio, Pero qué raro esta situación, ¿no? De que personas ajenas a la relación te estén diciendo, tomá este mensaje, te lo manda y son, ¿no? De amenazas de muerte directa. no entiendo tu pregunta. A ver, ¿cómo puede ser que estas personas también te daban el teléfono con mensajes de amenazas? Nadie accionaba, nadie denunciaba esto a la policía. Quedaba la responsabilidad en vos de cuidarte vos sola y todo el entorno, todos los que estaban alrededor tuyo no hacían nada. Nadie Nadie podía- los frenaba. Nadie podía hacer Nadie nada. podía denunciar. Justamente, las personas que estaban allí venían siendo amenazadas desde antes y sufrían violencia, desde el propio padre de Aguiar hasta de los terceros que estaban allí y los dueños del celular en donde llegaban los mensajes. Bueno, pero había dos varones, el padre y el amigo, y estaba ella con su beba de 7 meses. Viene un hombre a atacarla, lo lógico es que alguien trate de interceder para no exponerla a ella. Y pareciera esta historia como que le dijeron, andá, hacé lo tuyo porque es tu vida o la de él. No, como él- que le dieron la venia para que ella se defienda, pero digo, había más personas, e incluso hasta para protegerla a ella, porque... Sin duda. Seguridad, Pudo no tenías haber en tu casa ocurrido que seguridad. termine mal. Con la mansión no había seguridad. Primero no era mi todo- casa, era la casa de este amigo que la estaba alquilando porque tampoco la estaba alquilando él. Segundo, ellos también habían sufrido violencia, episodios de violencia, de amenazas de muerte, incluso secuestros. Estábamos todos expuestos y nadie podía denunciar porque las denuncias se le desaparecían. Volvemos entonces al punto, Romina, que te preguntaba recién Javier, sobre las influencias, los contactos que tenía Gonzalo Aguiar en el Poder Judicial, en la política. O sea, no era un ciudadano más de Punta del Este o un ciudadano uruguayo más, era un hombre conectado. Con poder. Bueno, yo te puedo decir que realmente he visto denuncias que le llegaban que después quedaban en la nada porque no existían. Claro. Suele pasar eso, lamentablemente. Romina, te quiero hacer una pregunta, pero no quiero que lo tomes con mala intención, sino... ¿El haberlo matado a vos te dio alivio? Sí. Sí, pero igual debo decir que todavía tengo cierto miedo. Porque yo no sé qué hay atrás y quién puede venir en algún momento cuando esto se calme a tomar represalias. No lo sé. Vos, Romina, nos decías al comienzo que estás de alguna manera haciendo una catarsis con la música, que estás avanzando con tu carrera musical y que estás plasmando lo que te pasó en las letras que cantás. ¿Esto es así? Contanos un poco cómo se pasa de esto que decís de me dio alivio terminar con la vida del hombre que me estaba hostigando, que era el padre de tu hija, y llevarlo a la música, llevarlo al arte. Cuando miro los ojos de mi bebé y veo que es una nena, perdón, sana, feliz, amorosa, alegre, me da las fuerzas que quizás sola no hubiera podido tener. Como dije en otra nota, si no hubiese tenido a Maya, seguramente la que hubiese estado muerta era yo. Porque también pensé hasta en el suicidio, en que ya no podía vivir así y no había salida, no había. Cuando yo me quería escapar, él iba, me buscaba y me retenía, tipo secuestro. Me lo dibujaba con el amor, después una creía, porque cuando estás en ese círculo vicioso, realmente crees, porque estás totalmente manipulada. Yo me di cuenta cuando tomo distancia, como digo, en el embarazo de darme cuenta de esto. Ahora, ¿cómo voy a la música? Porque sé que tengo que seguir, porque le tengo que demostrar a mi hija y al mundo de que se puede volver a confiar, de que se puede volver a vivir, de que se puede volver a tener una ilusión y se puede salir a tiempo. Porque el miedo siempre va a estar. El tema es que si nosotros dejamos seguir pasando tiempo, más
grande va a ser el miedo y menos vamos a poder salir de ahí, o de la peor forma. Entonces sé que hay miedo, pero salgan cuanto antes. Debe tener un costo para vos. A ver, uno no es asesino y de repente mataste a una persona. Obvio. Debe tener un costo para vos esto. Exacto. Que te debe, digamos, y aparte en algún momento pensaste cómo vas a hablar con tu hija también de esto. ¿Es algo que ocupa tu cabeza? Sí, por supuesto que lo pienso y sé que en algún momento va a llegar. Tengo claro que le voy a ir con la verdad. Ya lo hago cuando ella duerme. O sea, responsables de esa muerte es también la justicia que se dejó corromper, porque eso me parece muy importante decirlo, porque hubo elementos para frenar a esta persona y la justicia es la que se dejó corromper, cajoneaba las causas porque él tenía contactos y era poderoso. Creo que eso es algo que tenemos que decir. Sin duda hay que destacarlo porque vos, Romina, fuiste una víctima, llegaste a esta situación límite siendo una víctima. Lo que uno piensa es, doctor, finalmente la justicia tuvo una visión, lo que siempre le reclamamos, que tenga una visión completa de un evento, en este caso lo lograron. Sí, efectivamente. Toda la situación. El trabajo de la Fiscalía y el equipo fiscal tuvo siempre una visión, primero humana, en el tratamiento del problema, segundo muy profesional, analizando la pericia que existió, los testigos que existieron, y algo muy importante y creo que fue además clave en esta cuestión de por qué no denunció, y quiero que quede bien claro. Acá existieron senadores y diputados que también sufrieron amenazas y ni siquiera tuvieron la valentía de denunciarlo. Entonces, ¿cómo le podemos exigir a Romina, una simple ciudadana, que haga una denuncia? No pudo hacerlo. No pudo hacerla, ni siquiera un senador se lo vamos a exigir a ella. Eso quedó también acreditado allí. Y entonces sí, el trabajo del equipo fiscal, con la independencia técnica que tenía que tener, y lo otro que tiene que tener un equipo fiscal, lo tuvo, y la verdad justamente el resultado es, después de un año de trabajo, decidir archivar la causa y no llevarla a un juicio. Muy bien. Doctor Camilo Silvera Méndez, muchas gracias. Romina Gamejo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Mucha suerte con tu carrera musical, por supuesto, y ojalá algún día todo se acomode en tu vida familiar, con tu hija, y que logren superar este momento tan tremendo que han sufrido. Gracias por venir, Romina. Muchas gracias a ustedes por el espacio.